¿Te has puesto a pensar qué pasa con las deudas cuando tu negocio cambia de estructura? Digamos, empiezas vendiendo por tu cuenta, con tu revista personal, y quizás se te genera una deuda con la SUNAT. Ajá. Y luego dices, bueno, quiero proteger mis bienes personales y formas una empresa individual de responsabilidad limitada, o sea, una IRL. Ajá. ¿Crees que esa deuda antigua te puede perseguir a través de la nueva IRL? Esa es la pregunta del millón y créeme que muchísimos emprendedores nos la hacemos. Claro. Hoy vamos a profundizar en este tema. ¿Puede la SUNAT iniciar ejecución coactiva o un cobro forzoso contra tu IRL por una deuda que contrajiste cuando eras solo una persona natural con negocio? Exacto. Imagínate, estabas operando como persona natural con tu revista personal Sí. y tenías una deuda tributaria por alguna razón y después decidiste formar una IRL para separar tus finanzas personales. Correcto. Y IRL tiene su propio RUC, su propio patrimonio, y la pregunta es si la SUNAT puede embargar los bienes de tu EL para pagar esa deuda antigua. Para analizar esto vamos a revisar varias fuentes. Primero, la ley que creó las IRLs en Perú, que es el Decreto Ley número 2621. Ok. También un informe del estudio Miranda Namado que analiza la postura de la SUNAT en un caso similar. Y para aterrizarlo un poco, vamos a usar ejemplos de un video de YouTube sobre deudas tributarias y el cierre de negocios. Buenísimo. Nuestro objetivo es que al final de esta conversación tengas una idea clara de cómo te afecta este tema y qué puedes esperar. Perfecto. ¿No? Entonces empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente una IRLs? Suena un poco técnico. Bueno, una IRL, según el decreto ley 126621, es una persona jurídica de derecho privado. ¿Qué significa esto? Que legalmente es como si fuera una persona diferente a ti como individuo. Y lo más importante es que tiene su propio patrimonio, o sea, sus propios bienes, que no son los mismos que tus bienes personales. O sea, que no es solo una extensión de mí mismo, sino una entidad con sus propios derechos y obligaciones. Exactamente. Al dueño de la IR se le llama titular. Inicialmente la IR se creó para que las pequeñas empresas se pudieran formalizar, aunque esa idea de pequeña ha evolucionado. Y claro. Lo importante es que esta nueva persona jurídica nace cuando se inscribe en los registros públicos como si fuera su partida de nacimiento legal. Ajá, como obtener un DNI para la IRL. Exacto. Y solo una persona natural puede ser titular, ¿verdad? Claro, no puede ser otra empresa o un grupo de personas. Así es. El artículo 4 de la ley lo dice claramente, solo tú como individuo puedes ser dueño de una IRL. Interesante. Y fíjate que la IRL surgió en parte para evitar las llamadas sociedades de favor, que eran empresas falsas con varios socios solo en el papel. Así recuerdo haber escuchado sobre eso. La IRL vino a formalizar la situación del emprendedor solitario que quería limitar su responsabilidad sin inventar socios fantasma. Tiene sentido. Entonces, si la IRL es una persona jurídica, aparte, ¿cómo afecta eso a estas deudas? Porque al final yo soy el dueño. La clave está en esa separación de identidades legales y sobre todo en la separación de patrimonios. ¿Los bienes de la IRL le pertenecen a la IRL o no son tuyos? Entiendo. Tú como titular tienes un derecho sobre el capital de la IR que se considera un bien mueble intangible. Ese derecho lo puedes vender o te lo pueden embargar, pero eso no cambia tu rol como administrador de la IR. Es como tener acciones en una empresa, pero la ER tiene sus propias cuentas bancarias y propiedades totalmente separadas. Correcto. Ahora veamos qué dice la SUNAT sobre las deudas y la diferencia entre tú como persona y tu ER. Aquí es donde el informe 187-2019 SUNAT de Miranda Namado nos da una pista. ¿Y qué dice la SUNAT en ese informe? Bueno, la SUNAT dice que una deuda de una ER no puede incluir una deuda que generó el notario, que también es el dueño de la ER. ¿Por qué? ¿No se supone que el dueño es responsable de las deudas de la empresa? El informe se basa en que los ingresos de los notarios son rentas empresariales según la ley del impuesto a la renta y que un notario trabaja de forma personal autónoma, exclusiva, imparcial. Ya veo. Por esa naturaleza individual, la SUNAT considera que la deuda del notario no se le puede cargar a la IR. Es como si dijeran, tu trabajo de notario es tuyo, tus impuestos de notario son tuyos y tu él es otra cosa. Exacto. El informe lo compara con el concepto de empresa unipersonal de la ley del impuesto a la renta. Las ganancias de una empresa unipersonal son tuyas directamente y se graban como rentas empresariales sin una empresa separada para esa actividad. Interesante. Entonces, en el caso del notario, la SUNAT separa su actividad individual de la ER. Pero, ¿qué pasa con la deuda que yo generé antes de formar mi ER? Esa es la pregunta clave. Basándonos en la separación entre persona jurídica y dueño y en que cada uno tiene su propio patrimonio, la deuda que hiciste como persona natural con negocio es en principio tuya. Claro, yo la hice con mi antiguo RUSER antes de que existiera la ER. Exacto. La IR es una entidad nueva que vino después. Por lo tanto, no deberías ser responsable de tus deudas anteriores. Los bienes de la IR están protegidos de esa deuda personal antigua. O sea que la SUNAT no puede quitarle los bienes a mi ER para pagar esa deuda, ¿verdad? En principio no.
A menos que haya alguna excepción, por ejemplo, si la deuda original se transfirió formalmente a la ARL mediante un contrato. Entiendo. O si se comprueba que mezclaste los bienes de tu antiguo negocio con los de la AIR para evitar pagar la deuda. O sea, que si actué de buena fe al crear la ARL, los bienes están protegidos. Pero eso significa que la deuda desaparece. No, la deuda original sigue siendo tuya. Que la ARL sea una entidad separada no borra tus deudas personales. La SUNAT puede intentar cobrarte esa deuda buscando tus bienes personales, los que no son parte de la AIR. Claro, una cosa es que no pueden tocar la plata de la ARL y otra que yo siga debiendo esa plata. ¿Y cómo actúa la SUNAT en estos casos? Podemos sacar algunas ideas del video de YouTube. Tengo una multa, voy a dar de baja mi RUC para no pagar baja RUC SUNAT 2022. ¿Y qué dice ese video? Dice que dar de baja tu RUCE como persona natural no elimina tus deudas. La SUNAT puede cobrarte incluso después de que tu RUCE esté en activo. Tiene sentido. Cerrar la puerta no borra lo que pasó adentro. Exacto. Y ahora la SUNAT usa el buzón electrónico para notificaciones. Esto hace más difícil decir que no te enteraste de una deuda. Si la deuda como persona natural te fue notificada correctamente, la SUNAT tiene un reclamo válido contra ti. O sea que aunque mi RL esté a salvo, me pueden seguir buscando a mí. Y con el buzón electrónico es más complicado decir que no sabía. Exacto. La creación de la IR no detiene el proceso de cobro de la SUNAT por tus deudas anteriores. Entonces, resumiendo, la SUNAT puede ejecutar mi IR por esa deuda antigua. Si la IR y tú son entidades separadas con patrimonios separados, la respuesta general es no si mane. Los bienes de tu IR deberían estar protegidos. Y ahí yo. Pero recuerda que la deuda original sigue siendo tuya. La SUNAT puede cobrarte a través de tus bienes personales los que no pertenecen a la IR. O sea, la IR me protege de sus propias deudas. En principio de mis deudas anteriores, pero yo sigo debiendo esa plata. Correcto. La responsabilidad limitada de la IR protege tus bienes de las deudas de la IR, no al revés. A menos que haya mecanismos legales específicos o se demuestre fraude. Entiendo. Entonces la clave es separar bien las finanzas personales del ayer y no usarla para evitar deudas antiguas. Así es. Y si alguien está en una situación similar, mi recomendación es buscar asesoría legal o tributaria. Un experto puede analizar el caso específico. Un excelente consejo. Para terminar este análisis, me quedo pensando en la importancia de entender la persona jurídica y la separación de patrimonios. ¿Cómo podemos usar esto para protegernos y hacer crecer nuestros negocios? Esa es una gran reflexión. Entender estos conceptos legales es clave para manejar los riesgos y planificar el futuro de tu empresa. Totalmente. Muchas gracias por toda esta información. Un placer, ha sido un gusto conversar contigo. A ti también. Hasta la próxima.